He resubido este vídeo porque la versión anterior no cumplía las reglas de comunidad de YouTube. ¿Llegará Maduro a lanzar a las Fuerzas Armadas contra todos los manifestantes? Ya han pedido la cárcel para María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro con su baño de sangre? Esa gente tiene que estar bajo las rejas, detrás de la reja. Hasta el final es hasta el final. Continúa la revolución en Venezuela. Ahora Nicolás Maduro quiere obligar a María Corina Machado y a Edmundo González Urrutia que se rindan. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista. Mientras tanto, Venezuela vive su particular noche de los cristales rotos con cientos de secuestrados. Y nunca, jamás llegarán al poder político. Y la auténtica pregunta es: ¿a cuánta gente está dispuesta a matar Nicolás Maduro? Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre. ¿Hasta qué punto las Fuerzas Armadas y el aparato represivo de Maduro está dispuesto a matar manifestantes? Esta es la auténtica clave de Venezuela en este momento. Desde que Maduro robó las elecciones, hemos visto protestas masivas, sí, pero también la versión bolivariana de la noche de los cristales rotos. ¿Dónde está la orden, hermano? En este momento ya hay 711 detenidos confirmados, de los cuales 74 son adolescentes y hay 11 fallecidos. Las imágenes que veis ahora son de la detención de un chico. Las mujeres de la casa le piden a la gente que muestre la orden de detención y se niega a darla. Esto es lo que está pasando. Durante estos días han secuestrado un montón de testigos de mesa y el plan es conseguirlos todos, porque luego les torturan para obligarles a firmar las actas falsas. Y atentos, porque estoy siguiendo varios canales de Telegram de chavistas donde comparten fotos de activistas que sacan de redes sociales y sus direcciones. En el OnlyFans de hoy os daré algunos consejos para los venezolanos que os podáis proteger en las protestas. Pero no solo eso, Maduro acaba de anunciar la creación de campos de concentración. Por eso he decidido crear estas dos cárceles de máxima seguridad y hacer una apuesta para ver si esas cárceles de máxima seguridad logran la reeducación y convertir en granjas productivas que lleguen a producir, que lleguen a trabajar, como hacían en aquella época. Ya sabéis a qué época se está refiriendo Maduro, y ya estoy viendo el eslogan que pondrá en la puerta: el trabajo os hará libres, algo como esto, pero en español. Pues bien, eso es donde estamos ahora. La pregunta es, ¿qué más pueden hacer? Es decir, llegado el momento, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar el aparato represor de Maduro? ¿O hasta dónde está dispuesto a llegar Maduro con su aparato represor? Dicho de otra forma, ahora estamos en la noche de los cristales rotos. La pregunta es, ¿llegaremos al holocausto? Por el momento, estos son los posibles escenarios. Podemos seguir con los niveles de opresión que estamos viendo estos días: secuestros, detenciones y asesinatos por parte de los colectivos. Incluso puede que llegaran a llevarse presa o incluso a matar a María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. Por desgracia, esto es una posibilidad. Eso sí, habrían creado dos mártires, y si la oposición está lo suficientemente bien organizada y tiene sustitutos, todavía podrían llegar a tomar el Palacio de Miraflores. Pero cabe la otra posibilidad, que es aún peor, que es la de opresión total. Maduro da la orden a todas sus Fuerzas Armadas de que disparen a matar, y en este caso se abren otras dos opciones. Las Fuerzas Armadas apoyan a Maduro, en cuyo caso sí que tendríamos un auténtico baño de sangre. No estaríamos hablando de decenas, sino de miles de muertos. En este caso Maduro se mantendría en el gobierno, sí. Ahora bien, esta opción también tiene muchos riesgos para Maduro. Pensadlo así, ¿qué país le quedaría? El riesgo de que surgieran grupos insurgentes que incluso llevaran al país a una guerra civil sería altísimo, y ojo, porque candidatos no faltan. Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar. Este es el líder del grupo criminal Tren del Llano, y bandas armadas como esta hay muchísimas en Venezuela. Rotos los consensos sociales más básicos, no sería raro que surgieran grupos de este tipo que convirtieran a Venezuela en un país ingobernable. La otra opción es que Maduro llame a la violencia y las Fuerzas Armadas no le apoyen, al menos no totalmente. Repito, una cosa es que el general te diga que dispares y otra que lo vayas a hacer. En ese caso, Maduro se estaría arriesgando a una insurrección militar. ¿Son opciones viables? Sí. Por desgracia, todo esto son opciones viables, pero implican riesgos para todos. El vídeo de hoy va a ser duro, pero es necesario, porque las preguntas que hoy me hago son: 1. ¿Con qué cuenta Nicolás Maduro para reprimir a la oposición? 2. ¿Están todas las armas de verdad del lado del usurpador de Miraflores? Y 3. ¿Cada vez tiene menos fuerza el régimen chavista o realmente es indestructible? Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca y bienvenidos a mi canal.
Históricamente, mucha gente ha criticado a la oposición venezolana porque teóricamente le están haciendo el juego al chavismo. Muchos dicen ahora mismo que tanto María Corina Machado como Edmundo González Urrutia le han hecho perder el tiempo a los venezolanos mandándoles a votar. No se saca un dictador con votos, dicen muchos, tanto dentro como fuera de Venezuela. La pregunta entonces es... ¿y cuál es la alternativa? Sí, ya sé lo que me dirá alguno, la insurgencia. Lo sé, este término suena muy técnico y muy de listillo, pero os lo traduzco. El alzamiento violento. ¿El problema con esta estrategia? ¿Que dónde están los tanques? ¿Cómo se armaría esta insurgencia? Hasta donde yo sé, la mayoría de las armas en este momento están en el lado del chavismo. Y mientras ningún otro país intervenga... no sé cómo podría haber conseguido armas María Corina Machado durante estos meses, aunque por supuesto Nicolás Maduro intente hacernos creer lo contrario. En la madrugada fue identificada la banda que se llama Libertad Sucre o Sucre Libertad, una banda armada hasta los dientes, delincuencial, que trabaja directamente con este grupo de la señora Machado y el señor González Urrutia. Estarán muy armados, pero no han matado a nadie. No se puede decir lo mismo de los colectivos chavistas. Han matado ya a más de 30 personas, eso que yo sepa. Y ahora están secuestrando a los testigos electorales. Y suma y sigue. Sin embargo, en el momento en el que hago este vídeo, la mayoría de los secuestros y de los asesinatos vienen de los colectivos, no de la Guardia Nacional, que... en fin, todavía que yo sepa no han matado a nadie. Pero vamos, que sin armas ni efectivos... lo siento mucho, pero no puedes hacer una insurgencia. Por tanto, no se me ocurre otra cosa que podría haber hecho María Corina Machado que no sea lo que está haciendo ahora. ¿Significa eso que tiene la estrategia ganadora? No lo sé, pero todavía no he oído ninguna alternativa creíble. Y por el momento, al menos, ya puedo decir que ha obligado a Nicolás Maduro a mover ficha. Esta tarde ha dicho que se entregarán las actas electorales, pero afirma que lo que se demostrará es que hay un complot mundial contra el país y contra su gobierno. Ya lo sé, no hace falta que me lo digáis. Estas actas van a ser falsas o al menos van a intentar falsearlas, pero la jugada de Superbigote es muy clara. Presentará las actas y luego obligará a María Corina Machado y al presidente electo, Edmundo González Urrutia, a decir públicamente que las aceptan a cambio de dejar de secuestrar a gente y de asesinarla. No solo eso. También están secuestrando a los testigos de mesa. De hecho, están intentando secuestrarlos a todos. Y diréis, ¿para qué? ¿Por qué tienen tanto interés? Pues para obligarles a que firmen estas actas falsas. Más que nada, porque para probar que las actas falsas son buenas, según la Constitución, necesitan la firma de los testigos. ¿Qué nos demuestra todo esto? Pues que Maduro necesita demostrar que no hay fraude porque parte de su propia élite ya no le cree. No solo eso, esto demuestra que Maduro necesita que María Corina Machado se retracte públicamente para que se frenen las protestas. Ya os digo yo, que si no le preocupara tanto todo esto... no lo haría. De hecho, toda la violencia que estamos viendo ahora mismo es una estrategia para tener más fuerza negociadora. A fin de cuentas, el dilema que se le va a plantear a María Corina es muy duro. Si acepta las condiciones de Maduro, se acabó la lucha, pero si no las acepta, se expone a que haya aún más violencia. Por supuesto que nada garantiza que los chavistas vayan a cumplir con su palabra en caso de que María Corina se rinda. No la cumplieron antes, no la cumplirán ahora, y está claro que no debe rendirse. Pero estamos hablando de que su vida y la de todos los que tiene a su alrededor está en juego. Ya os digo que no me gustaría estar en su piel, pero tened una cosa muy clara, Maduro no está en una posición de fuerza. ¿Puede terminar saliéndose con la suya? Puede, pero no es invencible, y la estrategia de la oposición ha colocado a Maduro contra las cuerdas y en el momento más débil de toda su carrera. Nadie dijo que esto fuera a ser fácil, y por eso, en el vídeo de hoy vamos a ver con qué fuerzas represivas cuenta exactamente Nicolás Maduro. En este momento, las principales armas son dos, los colectivos y la Guardia Nacional. También podríamos llegar a ver a un viejo conocido de este canal, sí, el grupo Wagner. No es la primera vez que Maduro echa mano de los Wagner, y finalmente, como último recurso, también podría llegar a enviar al ejército de tierra o a la infantería de marina. Ahora bien, esto es como último recurso. Por ahora vamos a analizar los que sí están ya reprimiendo a la población. ¿Quiénes son los colectivos? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Criminales a sueldo del Estado. Antes de continuar, permitidme que os recuerde que en este canal sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que ya sabéis, si os interesa la política internacional alineada con un poquito de humor negro, este es vuestro sitio. Suscribíos y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Chávez llegó al poder en 1999 y a diferencia de otros líderes socialistas, él venía del ejército. No le llamaban comandante Chávez por nada. Desde el primer momento, uno de los pilares de su ideología era la llamada unidad cívico-militar, es decir, que tanto los civiles como los militares deben ser parte integral de la revolución. Desde allí, el primer mandatario nacional aseguró que la unión cívico-militar garantizará la victoria de la revolución. Y eso explica que una de sus primeras reformas fue la mega reforma de las Fuerzas Armadas, de la que hablaremos luego más adelante en este vídeo. Pero no solo eso, también quería que los propios civiles pudieran formar parte de la defensa del país, o dicho con sus palabras...
Nuestra revolución es pacífica, pero es una revolución armada. Hugo Chávez Frías. Conclusión. Chávez creó su propia milicia, versión socialista. O sea, armas para el pueblo, pero solo el pueblo que yo decida que tenga armas. Y así es como nacieron los llamados círculos bolivarianos, conocidos comúnmente como colectivos, creados a imagen y semejanza de las CDR cubanas. Y diréis, ¿en qué consistían estos círculos, estos colectivos? Pues básicamente en organizaciones de ciudadanos que se encargaban de administrar un territorio en lugares con poca presencia policial. Entre sus tareas estaba la de repartir alimentos, hacer propaganda y defender los barrios de criminales. En otras palabras, bandas paramilitares pagadas por el gobierno. Estos círculos bolivarianos cobraron vida el 11 de junio de 2001 y no tardaron mucho en mostrar su peor cara. En 2002, Chávez decidió apoderarse de PDVSA porque la revolución no se paga por sí sola. Para los venezolanos, esto fue una red flag más grande que la que tienen en el Kremlin. Conclusión. Protestas multitudinarias que rodearon el Palacio de Miraflores pidiendo la dimisión de Hugo Chávez. Pues bien, estos círculos chavistas sirvieron para hacer el trabajo sucio. 20 muertos. No solo eso. Estas protestas sí consiguieron que Chávez dejara el poder por 5 días. Durante estos 5 días, los colectivos rodearon el Palacio Presidencial y tomaron la cadena nacional. Desde entonces, para la propaganda chavista, esto se conoce como el golpe de Estado de 2002, y es el equivalente bolivariano del incendio del Reichstag en Alemania. Desde entonces, los colectivos son como las camisas pardas, pero con camisetas del Che Guevara, zapatillas de Nike y motos. Literalmente, le salvaron el trono a Chávez. Además, tenían otra ventaja. Podías negar sus acciones en cualquier momento. Mirad. No se justifica y hay que combatir eso. Sobre todo, en primer lugar, con la conciencia. Nadie que se precie de ser un revolucionario de verdad puede estar avalando esas cosas que le hacen daño a la revolución. Son actitudes contrarrevolucionarias y les aseguro que hay más de un infiltrado de la CIA en esos grupos. Venga, pues ya lo tenemos. Sacamos el comodín del imperialismo yanqui y listo. La culpa para los americanos. Conclusión. Desde 2002 empezaron a surgir colectivos de debajo de las piedras. Cada colectivo es de su padre y de su madre. De hecho, no es que controlen un barrio. Es que en cada barrio puede haber centenares de colectivos. Controlan áreas de unos 10 kilómetros cuadrados y los hay de todo tipo. Por ejemplo, tenemos este. Ahorita hace más daño un teléfono celular con una foto y con un comentario que hasta una misma bala, ¿no? O sea, cada quien en su trinchera, nosotros como organización... Vale, este sería un ejemplo de la Coca-Cola Light de los colectivos. Más bien parece una organización de estudiantes de artes dispuestos a dar su vida cancelando gente en Twitter. Pero luego tenemos otros más peligrosos, como este. Valentín Santana es el líder máximo del colectivo La Piedrita. Es uno de los grupos oficialistas más exaltados, hasta el punto de que el propio Chávez llegó a pedir la detención de Santana por violento. Algo que nunca ocurrió. Los más importantes son el colectivo Tupamaros, este de hecho fue el primero de todos, data incluso de antes de Hugo Chávez, pero después tenemos otros como el colectivo La Piedrita, el colectivo Raíces o la coordinadora Simón Bolívar. Pero hay muchísimos más, cientos más. Y por supuesto que no todos los barrios tienen colectivos, pero los principales barrios pueden tener incluso varios. Para que os hagáis una idea, Petare es un suburbio del área metropolitana de Caracas. Tienen unos 700.000 habitantes y se estima que aquí operan unos 15 colectivos. Cada uno puede tener entre 150 y 500 miembros, y cada uno controla un territorio. De hecho, no es raro que haya enfrentamientos entre distintos colectivos. A fin de cuentas, no dejan de ser bandas criminales. Y diréis, ¿cómo se organizan? Pues fácil. Solo hacía falta venerar a Chávez como un dios y responder a sus órdenes. Lo demás, ya te lo puedes gestionar tú como quieras. Algunos jefes de estos colectivos eran enviados a Cuba para recibir entrenamiento militar. Otros eran simples delincuentes que estaban a favor de Chávez y bastantes de ellos eran miembros del PSUV, que ya sabéis que es el partido de Hugo Chávez. Al principio, estaban directamente financiados por el Estado y este les daba de todo. Armas, comida, dinero, ropa. Por alguna razón tienen cierta obsesión con la ropa de marca Nike y, por supuesto, motos. Pero el problema vino con la llegada de la crisis, a partir del año 2014. La pregunta en aquel momento era ¿cómo mantienes la lealtad de todos estos paramilitares que están armados hasta los dientes, que en muchos casos ya tienen entrenamiento no solamente de Cuba, sino también de Irán, en mitad de la mayor crisis económica de toda Latinoamérica? Pues pagando en especie. Como no te puedo pagar, puedo hacer que ganes mucho dinero. ¿Cómo? Dándoles total inmunidad y completa autonomía en sus zonas. Conclusión. Venezuela, una vez más, es noticia en cuanto a cifras rojas, producto de la inseguridad. Según el último informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia, en la nación sudamericana el número de fallecidos producto de la delincuencia alcanzó un total de 28.479 personas. Ese año, 2016, Venezuela solo fue superada en violencia por El Salvador. Los colectivos, ahora más que grupos paramilitares, son auténticos grupos criminales. Eso sí,
Estos tienen total impunidad y están protegidos por el gobierno, es decir, que pueden hacer narcotráfico, extorsión, robar y vender coches y no les pasa absolutamente nada. En esta infografía os lo explican bien. Suelen ir armados con pistolas de 9 milímetros y rifles de asalto. Curiosamente, no solamente utilizan el AK-47 ruso, sino que también tienen armas estadounidenses, como por ejemplo el AR-15. En algunos casos pueden tener algún vehículo militar, pero por lo general van en motocicleta o en furgoneta. Dicho de otra manera, que en Venezuela tenemos dos tipos de bandas criminales, las que apoya el gobierno y las que van por libre, o sea, las públicas y las privadas. Y como os podéis imaginar, no se llevan bien entre ellos. Un mensaje para los malditos colectivos, andamos activos porque le vamos a dar el apoyo, los malandros serios, le vamos a dar el apoyo al pueblo que tiene hambre, tú sabes, lo que tenemos para ustedes, malditos sapos, vamos a dar la pista. Ahora pensadlo así, como sabéis, Venezuela es el Singapur de la cocaína. El 25% de todo el polvo blanco que se vende en el mundo pasa por aquí. Se estima que hay más de 6 millones de armas de fuego ilegales. Pues bien, ahora añadid todas las armas que está suministrando el propio gobierno a todos estos grupos. ¿Qué tenéis? Exacto, un polvorín. ¿Y ya ha habido algún tiroteo entre delincuentes pro Maduro y delincuentes anti Maduro? Pues parece ser que sí. El 30 de julio hubo un tiroteo entre delincuentes y las fuerzas de Maduro en Petare. Además, aunque se han visto vídeos donde colectivos y policías iban de la mano, no todos los policías venezolanos están contentos de que la seguridad de su país la controlen pandilleros, y eso explica noticias como esta. El Frente 5 de Marzo, por ejemplo, es un colectivo con conocidos vínculos con las fuerzas de seguridad y la élite política chavista. Sin embargo, su líder, junto con otros 4 miembros del colectivo, fueron asesinados en una confrontación con la policía en 2014, lo que provocó una conmoción en el gobierno de Maduro y resultó en la destitución del general Miguel Rodríguez Torres, entonces ministro del Interior. Esta noticia nos muestra dos cosas. La primera es que la relación entre los delincuentes pro Maduro y las fuerzas del orden están es complicado. Y la segunda es que si Maduro tiene que elegir entre uno u otro, prefiere a los delincuentes. De hecho, desde el 28 de julio, los colectivos han sido la primera arma de Maduro. Han sido los primeros en ir a buscar y a matar a los opositores y a los testigos. Pero como ya os he dicho, los criminales no se llevan bien entre ellos. Estos colectivos tienen muchos enemigos. Nosotros no queremos generar más violencia. Mi consejo es que, escuchando al pueblo, se atrincheren en sus comandos y dejen que el pueblo decida y ponga y quita a quien tenga que poner y que tenga que quitar. Estos que habéis visto son el Tren del Llano. Es otra banda criminal y en este momento no tengo muy claro si lo que dicen es de verdad o si es simplemente un montaje de Maduro para incriminar a María Corina Machado con este cártel. En cualquier caso, ya veis que la situación en este momento está muy tensa. Ahora bien, hay dos factores que siguen siendo muy importantes. Los colectivos tienen a mucha menos gente que antes. 2024 no es 2019, ni 2002. Y más de 8 millones de venezolanos se han ido ya del país, entre ellos muchos de estos criminales. El segundo factor es que Edmundo ganó con el 70% de los votos, y eso significa una cosa: la inmensa mayoría social está en contra de estos colectivos. Sí, cierto, ellos tienen las armas, pero todo el mundo les odia. La pregunta ahora es, ¿qué está haciendo la Guardia Nacional? Pues ahora mismo lo vamos a ver. El escenario Siria, la represión total. ¿Recordáis las primaveras árabes? En el año 2011, la ola de protestas terminó quitando del poder a un montón de dictadores árabes. Mubarak en Egipto, Gaddafi en Libia, hasta que llegamos a Al-Assad en Siria. Al-Assad vio la suerte que corrieron sus colegas y decidió optar por la represión total. Al menos 10 personas murieron el 25 de marzo en Siria en un nuevo día de protestas contra el régimen del presidente Bashar al-Assad en la capital. Empezaron disparando a matar y terminaron utilizando armas químicas contra la población civil. Y diréis, ¿sirvió para algo? Bueno, alguno podría decir que Al-Assad sigue en el poder. Ahora bien, este fue el estallido de la guerra civil siria. Estamos en el año 2024, es decir, 13 años después, y todavía siguen. Sí, cierto, Al-Assad sigue vivo y mandando, pero más de 100.000 de sus soldados están ya muertos. Eso por no hablar de que Siria es todavía un país ingobernable. Pues bien, esto es a lo que te arriesgas cuando cruzas la última línea roja. Ahora volvamos a Venezuela. Maduro está muy cerca de cruzar esta línea, pero todavía no ha dado el último paso. En este momento, el usurpador de Miraflores, o sea, Super Bigote, Maduro, sigue teniendo formalmente a los colectivos, la policía, la Guardia Nacional y el ejército bajo su control. Mirad, por ejemplo, lo que decía el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Un golpe de Estado fraguado nuevamente por estos factores fascistas de la derecha extremista.
y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar. El mensaje está claro. Prietas las filas, tanto la Guardia Nacional como el Ejército están con Maduro. En realidad, más importante que el Ejército en este caso es la Guardia Nacional. Estos son los que ya están secuestrando gente, y si Maduro optara por la represión total, estos serían los primeros en disparar. ¿Qué es la Guardia Nacional? Pues se trata de un cuerpo de policía militarizada, que para los que veis este vídeo desde España sería algo así como la Guardia Civil, pero en esteroides. Se estima que tienen entre 95.000 y 150.000 miembros, y estos sí tienen toda clase de armamento para hacer un auténtico baño de sangre. Además, sin que ninguna banda criminal de las privadas les pueda hacer frente. Si Maduro diera la orden de disparar a matar y estos la acataran, entonces pasaríamos de Noche de los Cristales Rotos a Siria de Al-Assad. No estaríamos hablando de decenas de muertos, sino probablemente de miles o de decenas de miles de muertos. Este es un escenario posible en este momento, más aún gracias al apoyo de algunos líderes. La Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó el proyecto para presionar a Venezuela y se publica en las actas. Colombia y Brasil se abstuvieron. Y alguno dirá, pero ¿y a mí qué me importa lo que diga la Organización de Estados Americanos, la OEA? Lo importante no es lo que pienses tú, lo importante es lo que piense ese oficial de la Guardia Nacional al que en algún momento puede que le toque tomar una decisión trascendental en su vida. ¿Acato las órdenes de arriba y disparo a matar? ¿O tomo la decisión ética aunque eso implique jugarme el cargo? Este es el auténtico momento de la verdad. Y en ese momento, cada resolución, cada testimonio o incluso cada vídeo de YouTube cuenta. Ahora bien, no penséis que esta decisión no entraña ningún riesgo para Maduro. Vamos a decirlo claro, si Maduro pulsa este botón nuclear, podrá quedarse en el Palacio de Miraflores. Eso es cierto. Ahora bien, dudo mucho que pueda salir del palacio. Pensadlo así, si matan a María Corina Machado, matan la última esperanza de una oposición pacífica. Así que, ¿qué única alternativa quedaría para los venezolanos? Sí, en este caso estaríamos hablando de la insurgencia, o sea, grupos armados dispuestos a hacer lo que sea. Por ahora no hay ningún grupo de este tipo importante, pero en un país con tantísimas armas de fuego y tantísimas bandas criminales no es nada descartable que terminen floreciendo. Y si tenemos en cuenta que el 70% de la sociedad odia a Nicolás Maduro, ya os imagináis el resto. Repito, este es el escenario Siria, donde el dictador y su cúpula sobreviven, pero entre 92.000 y 105.000 soldados han perdido la vida. ¿Puede pasar lo mismo en Venezuela? Pues sí, puede. Y la mera posibilidad es un argumento bastante válido para que muchos oficiales medios se planteen las cosas dos veces. Y si esto ocurriera, entonces tendríamos el siguiente escenario. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿De verdad Maduro cuenta con las Fuerzas Armadas? Como os he dicho antes, una de las primeras reformas de Chávez fue el Plan Bolívar 2000, que era una reforma integral del ejército venezolano. Los soldados venezolanos no solo estudian estrategia militar, sino también economía, ciencias políticas y sociología. De nuevo, hablamos de la unidad cívico-militar. Los civiles se militarizan y los militares se civilizan. Ahora bien, como os podéis imaginar, la formación militar del chavismo tiene mucho de adoctrinamiento. Desde entonces, todos los militares que se han ido formando desde el año 1999 están imbuidos a tope de doctrina chavista. ¿Esto es un problema para Corina Machado? Pues depende. Sí, depende. Y aquí es donde tengo que dar un apunte ideológico importante. Lo que está haciendo Nicolás Maduro en este momento no tiene ninguna justificación ideológica. Repito, ninguna justificación ideológica. La constitución que rige hoy en día en Venezuela fue aprobada en 1999 bajo el mandato de Hugo Chávez. Es decir, que es una constitución chavista. Sin embargo, Maduro la está violando. ¿Qué creéis? ¿Que en algún lugar de la ideología chavista se defiende la adherencia incondicional al líder? Pues no. De hecho, el pensamiento de Hugo Chávez era este. Porque es que el socialismo del siglo XXI, te iba a decir, ¿es democracia? Nosotros no estamos hablando de la dictadura del proletariado. No, eso fue ya hace más de 100 años. Y miren lo que terminó lamentablemente la Unión Soviética. No hubo socialismo ni hubo nada de eso. Sí, ya sé lo que me vais a decir muchos. Todos sabíamos que Chávez mentía cuando decía que defendía la democracia. El socialismo siempre termina como una dictadura. Y sí, yo os doy la razón. Pero es que esto es un canal de ultraturboneoliberales que nunca compramos el chavismo. Pero aquí estamos hablando de unos militares que sí se han formado en las ideas chavistas, que sí creen en el socialismo del siglo XXI y que sí que han jurado proteger la Constitución y el pueblo. Y ya os digo desde aquí que en ningún lado de la doctrina del socialismo del siglo XXI dice que el ejército tenga que defender a pies juntillas a un narcodictador incapaz de dejar el trono porque iría a la cárcel. Eso no hay ideología que lo defienda. Sí, por supuesto que hay descerebrados que todavía defienden a Maduro, unos por dinero, otros por falta de luces y otros por intentar ser los más listillos. Pero los militares no son unos descerebrados, de hecho, son la élite intelectual del chavismo. Y tienen muy claro que Hugo Chávez no es Nicolás Maduro. Y ahora poneos en la cabeza de los militares, pero no os pongáis en la cabeza de los altos mandos que se han enriquecido con el narcotráfico y que viven una realidad muy distinta a lo que es Venezuela.
Esos no son los que van a estar en primera línea disparando. Poneos en la cabeza de los mandos intermedios. María Corina Machado está acusando en este momento al gobierno de violar la Constitución que ellos han jurado defender. Y ahora, ese mismo gobierno les podría pedir que disparen a su prima, a su vecino, a su amigo, y todo por defender lo que bien podría ser un fraude que no está contemplado en la ideología del chavismo. ¿Entendéis ahora? Seguimos en la batalla del relato, y en este sentido, declaraciones como estas son muy importantes. La disputa se resuelve presentando las actas. Lula habla por primera vez sobre la cuestionada victoria de Maduro en las elecciones de Venezuela. Y por eso, cuando la oposición insiste tanto en defender la verdad, no es por nada, no es porque crean en el cumbayá, en la piruleta y en los arcoíris. Es porque quieren demostrar que Maduro es lo que es, la caricatura del chavismo. Y diréis, ¿funcionará esta estrategia? Pues no lo sé, pero desde luego puede funcionar. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Que no idea que los militares, con todo respeto que se merecen los militares, porque matar en este pueblo se correcto. Pero no es la idea que los militares agarren su lucha contra el pueblo a una relación de mala. Nosotros estamos pendientes de algo pacífico. Claro. Sí, ok, que vamos a respetar, Esto que veis son unos militares dejando pasar a los manifestantes, y como este ejemplo hay varios más. Lo dije en otros vídeos y lo vuelvo a decir otra vez. Este refrán venezolano que he conocido estas semanas y que me ha encantado. Una cosa es llamar al diablo y otra verlo llegar. Esta gente sabe, como lo sabe toda Venezuela, que las elecciones han sido un fraude. Y si no lo saben, María Corina Machado se está encargando de demostrarlo. Por tanto, estos militares tienen que estar debatiéndose entre obedecer a esa minoría, a esa élite que pretende perpetuarse en el poder, o ponerse del lado de la mayoría, es decir, a las órdenes del presidente electo de Venezuela, que no es otro que Edmundo González Urrutia. Por eso, los votos y las actas firmadas son tan importantes. Por eso, Maduro necesita probar que no ha hecho fraude. Porque llegado el caso, quien tiene la última palabra no es Nicolás Maduro, no son los generales y los altos rangos, sino los que van a coger las pistolas y van a disparar, es decir, los militares y los oficiales de rango medio. ¿Entendéis ahora lo que quiero decir? Maduro y Machado están intentando convencer a la mayoría de los militares, y las dichosas actas son un argumento irrebatible. Por eso, si eres uno de esos oficiales y estás viendo este vídeo, el dilema que se te presenta es el siguiente. Si acatas las órdenes de Maduro y Maduro se queda, pues sí, mantendrás tu puesto, quizás incluso te condecoren, pero tendrás un país ingobernable y las posibilidades de que mueras dentro de unos meses luchando contra sabe Dios qué grupo insurgente son bastante altas. Además, ni siquiera en este escenario puedes garantizar que Maduro se mantenga en el poder eternamente. Eso por no hablar de que serás el responsable de cientos de muertes y que estarás violando los propios principios del propio chavismo, del propio socialismo del siglo XXI que has jurado defender. Por el contrario, si te pones en el lado correcto de la historia, evitarás mancharte las manos de sangre y, en fin, incluso estarás en el lado ganador. ¿Tiene sus riesgos? Pues sí, porque te arriesgas a un consejo de guerra. Pero si tienes suerte y Maduro cae, podrás decir que no eres un criminal de guerra. Y a estas alturas, las élites chavistas saben que sus generales están haciendo estos cálculos. Y por supuesto, los oficiales de rango medio. ¿Hay indicios de esto? Pues sí, los hay. Aquí tenéis un ejemplo. Aquí veis a un grupo de soldados hablando sobre las estatuas de Hugo Chávez que han derribado. Y fijaos en este soldado. ¿Veis la insignia? Exacto, es el grupo Wagner, los mercenarios de Vladimir Putin. Es decir, que Maduro ya está contratando a los mercenarios de Wagner. En realidad no es la primera vez que esto pasa. Wagner lleva operando en Venezuela desde 2019. ¿Y qué nos indica todo esto? Pues que Maduro estaría recurriendo a un ejército privado porque no tiene del todo claro que las Fuerzas Armadas le vayan a seguir al 100%. Por supuesto que esto no es la prueba definitiva de nada y el escenario en el que estamos es totalmente incierto. Es totalmente plausible que las Fuerzas Armadas cierren filas con Maduro al 100%, incluidos los mandos medios, suponiendo que Maduro presionara el botón nuclear. Ahora bien, también es totalmente posible que las Fuerzas Armadas, al menos en parte, le den la espalda en el último momento. Y por supuesto, no penséis ni por un momento que Maduro es invencible ni que tiene la situación bajo control. Para nada tiene la situación bajo control. Así que todavía queda mucho partido y todavía no es el momento de perder la esperanza. Y llegados a este punto, ahora vamos con vuestra sección favorita del canal. Vamos con OnlyFons. OnlyFons. Bienvenidos a OnlyFons, la sección donde hago fe de ratas, contesto a vuestras preguntas y doy noticias del canal, pero hoy vuelvo a dirigirme a los que estáis en Venezuela y atentos porque esto os importa. Este sábado, 3 de agosto, nos encontramos todos en familia, con nuestros hijos, nietos, abuelos, en todas las ciudades de Venezuela, a las 10 de la mañana. En Caracas,
en la avenida principal de Las Mercedes. Ya sabéis, si en estos momentos no estáis en la calle protestando, lo podéis seguir por redes sociales y os recomiendo que le deis la máxima exposición posible. Además, estoy preparando un vídeo con información útil para las protestas. Para ello, estoy hablando con algunos de los que organizaron las protestas del Euromaidán en Ucrania. Como sabéis, este es el ejemplo más claro y más reciente de cómo una revuelta pacífica, democrática, terminó derrocando a Yanukovych. No os preocupéis que saldrá pronto y lo publicaré, y ahí habrá varios consejos que serán muy útiles. Y por otro lado, quiero recomendaros a un artista que he encontrado por Twitter, ahora X, y que está haciendo unas ilustraciones estupendas sobre la revolución de Venezuela. Se llama Patrick Ojota y sí, es el autor de la miniatura de este vídeo, que la he diseñado, bueno, me ha dado permiso para utilizar su trabajo, y es que mirad qué maravillas hace. Oye, a los artistazos hay que apoyarles, así que ya sabéis, Patrick Ojota, su dirección en Twitter es @patrickabrazos, de verdad que es muy recomendable. Y llegados a este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿De verdad llegaremos a ver cómo Maduro pulsa el botón nuclear? ¿Le seguirá de verdad el ejército y las fuerzas armadas? ¿O la cosa seguirá como hasta ahora? Que ya es bastante mala. ¿Llegaremos a ver caer a Maduro dentro de unas semanas o a lo mejor dentro de un mes y algo? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.